¿qué le podemos decir? ¿Qué le podemos decir? Ya tumba, la tremenda corte, pues la tremenda corte ya tiene un ministro que le tumbaron, en cuanto le movieron un poquito, lo tumbaron como el árbol de las frutas maduras, que los zarandean y sueltan la fruta, inmediatamente se cayó el magistrado. El tema de la ley Bonilla, que quieren pasar de 2 a 5 años, que la exministra, senadora con licencia y ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que sí veía ella jurídicamente viable que se fuera de 2 a 5 años, y ahora van a ir a impugnar, si es que asume la presidencia, Rosario Piedra, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, van a tener que acudir a la Corte, y no sé cómo vaya a resolver la Corte, con ese temor fundado y motivado que tienen, de que les vayan a tumbar los recursos. En fin, vamos a hacer una pausa para regresar con Alberto Atié Gallo. Él es ex candidato a ocupar precisamente la comisión, para que nos dé su punto de vista. Me parece que es lo más importante, que hablen los que aspiraban y cómo califican esta infame acción. Hacemos una brevísima pausa. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer, aquí en Comentando la Noticia. Si quieres darle color y emoción a tus oídos, solo escucha ANC Radio, donde encontrarás la mejor selección musical que te trasladará a otra dimensión. ANC Radio, la mejor estación de radio por internet. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia. Tal vez usted no tenga dimensionado lo que representa que una persona que tiene filiación con el partido Morena se ponga a dirigir una importante institución de defensa de los derechos humanos. ¿Cómo la puede defender si está violando ya, si está atropellando los derechos de otros aspirantes, como fue el caso de Alberto Atié Gallo? Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Rodolfo, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos están escuchando, con mucho gusto. Muchas gracias, agradecemos que nos tomen la llamada. Tú junto con otros compañeros aspirantes le hicieron un pronunciamiento, pues prácticamente va dirigido a la señora Rosario Piedra, pues para que reflexione y que no se vaya a cometer esta, ¿cómo la podemos llamar, Alberto Atié? ¿Cómo la podemos llamar? ¿Una felonía, una infamia, lo que se quiere cometer o que ya se cometió en el Senado? Pues mira, si me lo permites, te pongo algunos antecedentes pequeños pero importantes. Sí. Si tú recuerdas, en el periodo del presidente Salinas, por presión incluso de los Estados Unidos, que no ha dejado de existir nunca en la historia de nuestro país, se llegó a conformar por primera vez un espacio que atendiera los derechos humanos en nuestro país, pero en ese momento dependía absolutamente de la Secretaría de Gobernación, y por tanto pues el presidente en turno, a través del secretario de Gobernación, definían quién asumiría el cargo, ¿no? Sí. Después viene todo un proceso de crisis política fuerte, obviamente, y se empieza a independizar la Secretaría la Comisión de Derechos Humanos, hasta que adquiere una relativa autonomía. Y luego finalmente llega a una autonomía constitucional, en donde ya con presupuesto propio, con personal propio adecuado y con un mandato que le diera la Constitución, sobre todo, pudiera ejercer su tarea fundamental de protección, promoción, defensa, garantía de los derechos humanos a través de un modelo que se llama no jurisdiccional, es decir, no está fundado en una ley coercitiva, sino en una ley que tiene un mandato sobre todo moral, es decir, el prestigio moral
de quien la preside y de su equipo son fundamentales. Lo declaró así un documento que se llama Los Principios de París y que México lo asumió como criterio fundamental para el ejercicio de la comisión. Bueno, quiero decirte que siempre, lamentablemente, ha habido un jaloneo para tener un cierto control de la comisión. Yo en lo personal te quiero decir que incluso lideré un movimiento donde más de 200 organizaciones a nivel nacional nos opusimos a la reelección del anterior presidente, ombudsperson Raúl Plasencia, precisamente porque estaba buscando usar la comisión y su cargo para él mismo posicionarse en orden a un prestigio personal y luego a otros cargos posibles, ¿no? Entonces nosotros nos opusimos porque pues se supeditaba y se sometía a una acción secundaria la defensa de los derechos políticos o en general de todos los derechos a los intereses de poder del grupo en turno. Nos opusimos a eso, logramos que no se reeligiera. Se nombró a otro presidente que es el actual que está por terminar, Luis Raúl González Pérez, que una de las críticas que salieron ahí, incluyendo en mi comparecencia, pues es que llevaba a cabo cálculos políticos para emitir las recomendaciones. Entonces, una de las cosas que nosotros pedimos, y gracias a la convocatoria que se organizó en el Senado, se logró en términos pues de postulados que no hubiera interferencia de ningún poder para la elección del presidente. Lamentablemente, Rodolfo, en este momento, pues la decisión final quedó en manos de Morena, por influencia, al parecer, de la Presidencia de la República, por lo cual nosotros, porque se amañó el proceso, porque no se reunieron las 2/3 partes, porque se repitió la terna en 3 ocasiones, habiendo sido rechazada, y otras cosas, estamos pidiendo que se reponga el procedimiento, pero ellos dicen que ya está decidido, que así va a ser. Entonces, hoy es un día crucial porque la señora Rosario Piedra puede presentarse para jurar el cargo. Nosotros, yo no lo he hecho en lo personal, pero muchas organizaciones sí, le hemos pedido, y yo me incluyo en ello, a que no se presente, a que nos vayamos a una reposición del procedimiento y que si por razones legales de quórum, de número, ella queda, pues ya está el reconocimiento de todos que así quedó, pero como esto no se va a hacer así parece, estamos en la línea de irnos a un amparo, Rodolfo. Alberto, a ti, esto es importante. A ver, quiero resaltar primero dos cosas, dos temas y luego nos vamos a lo del amparo. En este documento que ustedes le hacen llegar a la señora, dice, un proceso que no cumple con transparencia, y lo entrecomillo, no porque lo ponga en duda, digo, por lo que se requiere, pues, respeto de la ley y certeza en el recuento de los votos, cuestiona, y aquí lo pongo con mayúsculas y con negritas, cuestiona el nombramiento de la persona electa. La señora ya está entrando cuestionada y esto sería para ella misma, para su persona, para su figura, una gran agravante. Sería el lastre que llevaría durante su mandato. Pero luego me queda la duda, Alberto, a ti, ¿es factible, cabe ahí un amparo? Pues mira, de acuerdo con la ley que hemos estado estudiando, sí cabe un amparo, y acabo yo de recibir el documento que dice los motivos por los cuales uno puede ampararse, y uno de ellos son los cargos públicos, cuando no están bien sustentados en la ley o en el procedimiento. Sí. Entonces sí cabe según nuestro punto de vista. Obviamente todo va a depender de que los jueces lo admitan, le den entrada y lleven a cabo el procedimiento correspondiente para determinar qué tipo de amparo podríamos nosotros recibir, desde la suspensión del acto, por ejemplo, o del procedimiento a reponer, lo que fuera. No soy un experto, Rodolfo, te pido una disculpa a ti y a tu auditorio, pero en ese sentido te diría que sí cabe. Dos, que si la señora entra y toma posesión y jura el cargo, no solo ella y su historia personal va a quedar ya, desde mi punto de vista, trastocada de forma grave, porque a pesar de que ella sabe que las cosas no se llevaron a cabo conforme a derecho, está asumiendo un cargo
que no tiene un proceso debido, que se llama, ¿no? Pero no solo eso quedaría trastocado la CNDH como el instrumento más valioso que tenemos en nuestro país y tal vez de los más caros del mundo. Quedaría trastocado el Senado de la República como un espacio de deliberación y de votaciones auténticas, democráticas, como deberían ser, como ellos mismos lo establecieron. Había una contradicción interna, y quedaría trastocada la presidencia de la República misma, que nosotros hemos exigido, no solo en esta, en todas, Rodolfo, hemos exigido que no se metan, que no se involucren en el nombramiento de cualquier forma, porque estarían de alguna forma lacerando un logro histórico de nuestro país, que son las autonomías legítimamente constitucionales. Entonces, en este sentido, sí tendríamos que ver qué hacer con respecto de ella. Vamos a tomar una posición. Es muy probable que si ella toma posesión, yo presente mi renuncia como miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión. Yo me retiro, no voy a avalar ningún cargo de ese tipo, de esa forma. Dos, es muy probable que vayamos a ver qué hacemos con el Senado actual y cómo vamos a trabajar como sociedad civil organizada. Y tres, ¿qué vamos a hacer con un presidente que, por un lado, como tú escuchaste y a lo mejor lo transmitiste, le dijo a los indígenas, e incluso en su visita, que él era seguidor de Juárez, con su frase que decía, nada por la fuerza, todo por la razón y la ley? Bueno, pues si él, que dice una cosa, está haciendo otra, pues nos pone en cuestión respecto de los cambios que se pretenden hacer en nuestro país, y vamos a trabajar qué hacer al respecto. Claro que sí, nosotros somos ciudadanos de toda la vida, nacimos aquí, lucharemos por este país hasta el último día de nuestra vida, Rodolfo. Alberto, a ti, yo nada más te pediría, como ciudadano y como usuario que he sido de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y beneficiario, en el sentido de que se han emitido 2 recomendaciones por violaciones flagrantes que hemos tenido por parte del gobierno del estado de Aguascalientes, yo te pediría que no renunciaras. Te voy a decir por qué. Porque les vas a dejar la cancha limpia, se las vas a dejar abierta para que hagan pues lo que quieran, incluido el cambio de nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Instituto de Defensoría del Pueblo, y con ello estarían borrando todo. Lo que están buscando es eso, borrar el proceso, y que la gente ya no sepa que había una Comisión de Derechos Humanos para tener ahora un Instituto de Defensoría. Es una petición nada más que te hacemos, desde luego que la decisión es tuya y es muy personal, pero lo que sí te felicito por ese espíritu de lucha, de combate, para no permitir, yo le llamo una felonía, a lo poquito que nos queda de los derechos humanos en México, porque se ve que el panorama no es bueno. Tenemos nubarrones en el cielo. Así es, mi querido Rodolfo. Pues mira, si me lo permites, te agradezco tu recomendación, la voy a tomar en cuenta en mi deliberación personal. Estoy yo a unos minutos de decidir qué hacer al respecto, pero también, si te parece, te invitaría a que abrieras un espacio en tu medio para analizar esas 2 recomendaciones y nos digas en qué funcionaron, en qué ayudaron, en qué protegieron derechos. En nada, ¿no? Te lo contesto, o sea, sin ir con mayores documentos, en nada. O sea, las recomendaciones de la CNDH son como las llamadas a misa. Sí, pero a ver, te pregunto, ¿en nada funcionaron porque la autoridad no las asumió o porque no estuvieron bien hechas? No, ¿Cuál es porque la autoridad le importó un comino, sencillamente. Okay, estuvieron fundamental. Mira, quiero decirte que no es el tema de nosotros, pero quiero decirte que en el caso de Mari y tu servidor, es la única ocasión que ha sido acreditado, documentado las agresiones a periodistas, documentado, porque la mayoría de las veces tiene que hacer investigaciones y que si dijo, no, aquí está documentado totalmente las agresiones, pero no es el tema, Alberto, a ti, no es el tema. Mira, lo importante es que conservemos una institución que, con sus bemoles y con sus, como dicen, prietitos en el arroz, pero ha ayudado más que haya perjudicado, y lo que se viene es una franquicia más de Morena
en la contención de lo que pueda hacer los próximos años este régimen que todo apunta a ser totalitario? Pues mira, me parece un análisis fundamental el que estás haciendo. Si te parece, te ofrezco dos cosas. Uno, que nos ayudes a entender muy bien qué les pasó a ti y a la persona que mencionas como periodistas, y para que podamos conocer su caso en nuestra Ciudad de México y en otras partes. Y dos, ¿por qué no se actuó? Porque si no puede haber una sanción de tipo legal, porque hasta ahora ha mantenido la comisión lo que se llama una función no jurisdiccional, deberíamos de hacerlo público, deberíamos de sancionar a las autoridades desde el punto de vista social, histórico y ético social, ¿no? Claro. Entonces, si tú estás de acuerdo, yo encantado de conocer esas recomendaciones y por otro lado de darlas a conocer, claro que sí. Y desde esa parte, pues tener... Y luego, la otra parte que mencionas es muy importante, que es que la democracia es una tarea permanente, nunca está acabada, siempre requiere de estar luchando por aspectos fundamentales que hay que o acrecentar, o mantener, o reponer, etcétera. Uno de ellos, mi querido Rodolfo, que yo he estudiado mucho y lo presenté en mi comparecencia, fue que a pesar de todo lo corruptos que podamos ser en estas generaciones, la lucha por las autonomías, contra los autoritarismos, por la democracia, fueron luchas históricas que incluso llevaron a derramamientos de sangre. Uno de ellos es precisamente esa lucha radical, que yo no comparto por la violencia, pero sí por la indignación, de la señora Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo fue desaparecido y que no estoy de acuerdo en la forma en la que se le cobró, digamos así, la factura. Pero por otro lado te diría, a esos extremos ha llevado el autoritarismo en nuestro país. Ojalá no volvamos a caer en ello y volvamos a recuperar los procedimientos pacíficos pero eficaces para consolidar nuestra democracia y salvaguardar todos los derechos de todas las personas, incluyendo el de ustedes, Rodolfo. Coincido totalmente contigo, Alberto Atié, y te agradecemos el que tengas interés en revisar nuestro caso. Por lo pronto estaremos en espera de lo que acontezca el día de hoy y de lo que acontezca los próximos días, si se asume, si no asume, si interpones el amparo tú o colectivo, como sea, y si nos lo permites, mantenernos en comunicación para irle dando seguimiento a este asunto, porque solamente con cajas de resonancia, alzando la voz, haciéndolo público, es como vamos a lograr algo, Alberto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y ustedes en eso juegan un papel fundamental. Ojalá lo mantengan, lo acrecienten, porque la comunicación abierta, el derecho a la información, etcétera, la expresión, son no solo derechos humanos fundamentales, salvaguardan las democracias y no podemos ceder al respecto en esta materia. Así es. Te agradezco mucho el espacio. Al contrario, Alberto Atié Gallo, te mandamos un abrazo hasta la Ciudad de México. Igualmente, un abrazo hasta Aguascalientes, un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Buen día.